Lección número 13. Para el 30 de marzo del 2019. Yo hago nuevas todas las cosas. Versículo de memoria. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Apocalipsis 21:5. La destrucción de la Babilonia del tiempo del fin es una mala noticia para quienes colaboraron con este sistema religioso apóstata. No obstante, para el pueblo de Dios es una buena noticia. Apocalipsis 19:1-7. Babilonia es la responsable de inducir a los poderes políticos seculares a perseguir al pueblo de Dios y hacerle daño. Apocalipsis 18:24. La destrucción de este gran adversario significa liberación y salvación. Cuando llegue el fin del tiempo de gracia, entonces todos los hijos de Dios verán la destrucción de Babilonia, puesto que al fin del tiempo de gracia comienza la caída de los castigos de Dios con las 7 postreras plagas sobre el mundo impío, que ha preferido servir a la bestia, a su imagen y al poder del espiritismo. Por esta razón entonces los hijos de Dios deben de estar listos para el fin del tiempo de gracia, para ver cómo Babilonia, que tanto daño les hizo, finalmente será castigada. Babilonia ha trabajado con los pensamientos de los hombres, los ha llevado por caminos errados, ha introducido mentiras, engaños, placeres y diversiones falsos en el mundo, para hacer creer al pueblo del Señor y al mundo entero que el mundo es mejor que el cielo. Por esta razón, Babilonia ha trabajado a través de las grandes corporaciones. Nos dice el libro de Apocalipsis capítulo 18, versículo 11-13, en qué ha estado metida Babilonia y cómo ha llegado a engañar a la humanidad y hará que millones se pierdan por todas sus hechicerías, sus engaños y trampas que habrá hecho. Nos dice la Escritura qué cosa tendrá en sus manos. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ya no tiene ninguno más sus mercaderías para comprar, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas y de perlas. Babilonia tenía en sus manos todas las industrias que tienen que ver con la minería, ya sea del oro, la plata o piedras preciosas. Pero no solamente eso, continúa diciendo la Escritura más aún: de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Prácticamente todas las empresas que tenían que ver con tecnología, con avances de construcción, todo cuanto tenía que ver con la textilería, las modas, la ropa, las tiendas donde se expenden las telas, todo eso estaba ya en manos de Babilonia para estos últimos días, prácticamente manejando todas las corporaciones mundiales para llevar al engaño a la humanidad entera. Pero no solamente eso, el versículo 13 dice: y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, todo cuanto tiene que ver con la industria de la droguería, la perfumería, las industrias farmacéuticas, todo lo que tiene que ver con las industrias licoreras, todo está en manos de la Babilonia para engañar a la humanidad. Más aún dice: aceite, combustible, flor de harina, es decir, todo lo que tiene que ver con la industria del pan, para poder tener alimentación. El trigo, bestias, ovejas, caballos, prácticamente ha tenido el manejo de toda la ganadería, a través de todas las inyecciones, hormonas y tantas cosas que les ponen a los animales para la destrucción de la humanidad. Más aún, ovejas, caballos y carros, la industria automovilística, y esclavos y almas de hombres, es decir, tráfico de seres humanos y el control de las mentes. Y cabe destacar este punto, que lo último que se menciona aquí acerca de Babilonia es que tendrá el control mental, es decir, el control de las mentes de toda la humanidad. Más aún dice el versículo 22, voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Toda la industria de la música, la televisión, el mundo artístico, todo ha estado en manos de la Gran Babilonia, y a través de todos estos medios ha llegado a conquistar a cientos y miles para hacerlos perder y ser el camino de la perdición de otros. Por eso se dice acerca de la Gran Babilonia, versículo 24, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido
muertos en la tierra, desde el principio del mundo. Esto es interesante, de manera que entonces la Babilonia ha llegado a tener prácticamente el mundo en sus manos, y habrá llegado el tiempo en que se tenga que destruir a este gran poder que ha sido destructor de toda la humanidad y que ha odiado tanto al pueblo del Señor. Sin duda la gran Babilonia tendrá que ser eliminada finalmente por Jesucristo para que no quede ninguno de estos poderes malvados de la tierra. Así nos dice la palabra del Señor. Por eso la destrucción de Babilonia es un día de alegría para los hijos de Dios. Mientras todo el mundo esté llorando desgraciadamente y lamentándose y diciendo qué malos que son estos hijos de Dios, por qué se ríen, por qué se burlan, los hijos de Dios estarán sonriendo de alegría porque ha sido destruida la gran Babilonia. Dice Apocalipsis 19, versículo 1. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues has juzgado a la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Sin duda, es un día de alegría, el día de la destrucción de Babilonia, con todos los poderes que la acompañaron. Los poderes de la bestia, que significa el papado, la imagen de la bestia, que es el protestantismo apóstata, y los poderes de los reyes de la tierra, que representan al espiritismo con todos sus ejércitos. Nos dice el espíritu de profecía en relación a todo este tiempo: cuando la voz de Dios ponga fin al cautiverio de su pueblo, será terrible el despertar para los que lo hayan perdido todo en la gran lucha de la vida. Mientras duraba el tiempo de gracia, los cegaban los engaños de Satanás y disculpaban su vida de pecado. Los ricos se enorgullecían de su superioridad con respecto a los menos favorecidos, pero habían logrado sus riquezas violando la ley de Dios. Hicieron dinero violando la ley de Dios, haciendo daño a sus prójimos, tratando de extorsionarlos, tratando de sacarles al máximo su provecho. Habían dejado de dar de comer a los hambrientos, de vestir a los desnudos y de obrar con justicia y de amar la misericordia. Habían tratado de enaltecerse y de obtener el homenaje de sus semejantes. Ahora están despojados de cuanto los hacía grandes y quedan desprovistos de todo y sin defensa. Ven con terror la destrucción de los ídolos que prefirieron a su Creador. Vendieron sus almas al diablo por las riquezas y los placeres terrenales y no procuraron hacerse ricos en Dios. El resultado es que sus vidas terminan en fracaso, sus placeres se cambian ahora en amargura y sus tesoros en corrupción. La ganancia de una vida entera les es arrebatada en un momento. Los ricos lamentan la destrucción de sus soberbias casas, la dispersión de su oro y de su plata, pero sus lamentos son sofocados por el temor de que ellos mismos van a perecer con sus ídolos. Conflicto de los siglos, página 711. Los impíos están llenos de pesar, no por su indiferencia pecaminosa para con Dios y sus semejantes, sino porque Dios los ha vencido. Lamentan el resultado obtenido, pero no se arrepienten de su maldad. Si pudiesen hacerlo, no dejarían de probar cualquier medio para vencerlo. Conflicto de los siglos, página 712. El mundo ve a aquellos mismos de quienes se burló del pueblo de Dios, y a quienes deseó exterminar, pasar sanos y salvos por entre pestilencias, tempestades y terremotos. El que es un fuego consumidor para los transgresores de su ley, es un seguro pabellón para su pueblo. Conflicto de los siglos, página 712. El ministro que sacrificó la verdad para ganar el favor de los hombres, que redujo la verdad de las Escrituras para ganarse el favor de los hombres, que suavizó el mensaje, discierne ahora el carácter e influencia de sus enseñanzas. Es aparente que un ojo omnisciente le seguía cuando estaba en el púlpito, cuando andaba por las calles, cuando se mezclaba con los hombres en las diferentes escenas de la vida. Cada emoción del alma, cada línea escrita, cada palabra pronunciada, cada acción encaminada a hacer descansar a los hombres en una falsa seguridad, diciendo paz, paz, cuando no hay paz, fue una siembra. Y ahora en las almas miserables y perdidas que le rodean, él contempla la cosecha. El Señor dice: curan la llaga de mi pueblo livianamente, diciendo paz, paz, cuando no hay paz.
Habéis entristecido el corazón del justo con vuestras mentiras, a quienes yo no he entristecido. Y habéis robustecido las manos del inicuo para que no se vuelva de su mal camino, a fin de que tenga vida. Jeremías 8:11, Ezequiel capítulo 13, versículo 22, Conflicto de los siglos, página 713. ¡Ay de los pastores que pierden y que dispersan las ovejas de mi dehesa! He aquí que yo castigaré por la maldad de vuestros hechos. Aullad, pastores, y clamad, y revolcaos en ceniza, oh mayorales del rebaño, porque cumplidos son los días determinados para vuestro degüello, y os dispersaré, y los pastores no tendrán a dónde huir, ni los mayorales del rebaño a dónde escapar. Jeremías 23, 1, 2, 25, 34 y 35. Los ministros y el pueblo ven que no sostuvieron la debida relación con Dios, ven que se rebelaron contra el autor de toda ley divina, justa y recta. El rechazamiento de los preceptos divinos dio origen a miles de fuentes de mal, discordia, odio e iniquidad, hasta que la tierra se convirtió en un vasto campo de luchas, en un abismo de corrupción. Tal es el cuadro que se presenta ahora ante la vista de los que rechazaron la verdad y prefirieron el error. Ningún lenguaje puede expresar la vehemencia con que los desobedientes y desleales desean lo que perdieron para siempre: la vida eterna. Los hombres a quienes el mundo idolatró por sus talentos y elocuencia, ven ahora las cosas en su luz verdadera, se dan cuenta de lo que perdieron por la transgresión y caen a los pies de aquellos a quienes despreciaron y ridiculizaron a causa de su fidelidad, y confiesan que Dios los amaba. Los hombres ven que fueron engañados, se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción, pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condenación. Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras, indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ahora, en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes se llenan de furor. «Estamos perdidos», exclaman, «y vosotros sois causa de nuestra perdición». Y se vuelven contra los falsos pastores. Precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. Las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios se emplean ahora para matar a sus enemigos. Por todas partes hay luchas y derramamiento de sangre. Y esto nos lleva al día domingo 24 de marzo, la cena de bodas del Cordero. Dice la lección: lee Apocalipsis 19, 6 al 9 y Juan 14, 1 al 3. ¿Cuán adecuada es una boda para ilustrar la unión tan esperada entre Cristo y su pueblo? En estos pasajes el Señor utiliza imágenes de antiguas bodas judías para enseñarnos la verdad. El novio iba a la casa de la novia para el compromiso. Tras el pago de la dote, se consideraba que la pareja estaba casada, pero no podían vivir juntos. El novio volvía a la casa de su padre a fin de preparar un lugar para ambos. La novia se quedaba en la casa de su padre preparándose. Concluidos los preparativos, el novio regresaba a buscar a su novia para llevarla a la casa de su padre, donde se llevaría a cabo la boda. Hace 2000 años Cristo también dejó su hogar celestial para comprometerse con su novia en la tierra. Después de pagar la dote con su vida en el Calvario, regresó a la casa de su padre a fin de preparar lugar para su novia, mientras ella se quedaba en la tierra preparándose. En el tiempo del fin Él regresará y la llevará a la casa de su Padre. Apocalipsis 19:8 declara que Cristo le dio la ropa de lino fino blanco y resplandeciente a la novia. Esto muestra que el pueblo de Dios no reclama ningún mérito por sus obras. El manto simboliza la justicia, Isaías 61:10, que es la ley de Dios, Salmo 119:172. Es decir, la santidad, el amor, la sabiduría, la inteligencia, el poder. Esta justicia le es atribuida al hombre por medio de dos cosas. 1. El perdón del pecado que Jesucristo le ofrece con su muerte en la cruz del Calvario, y la santificación por la obediencia a los mandamientos de Dios, como lo dice Romanos 6:22. Ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos a Dios, es decir, habiendo dado servicio y obediencia, tenéis como fruto la santificación y por fin la vida eterna. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Apocalipsis 14:12. Sin duda,
El manto de la santificación es puesto por Jesucristo, a través del perdón que nos ofrece y a través de la transformación por la obediencia a todas sus enseñanzas en su palabra. Así es como Cristo nos otorga tanto el perdón como la gracia transformadora para que por medio de sus enseñanzas seamos santificados. San Juan capítulo 17, versículo 17. Y así, el Señor lo hace idóneo al hombre para la salvación, para entrar en el reino de la inmortalidad. A esto se le conoce con el nombre de la justicia imputada y la justicia impartida. La mensajera de Dios nos dice lo siguiente: la justicia por la cual somos justificados es imputada, es decir, nos es un regalo, no porque hayamos obedecido, sino porque éramos desobedientes y hemos decidido que vamos a obedecer de aquí en adelante. La justicia por la cual somos santificados es impartida. A través de sus enseñanzas Cristo nos la imparte. Mientras vamos obedeciendo lo que Él nos pide, nos va impartiendo su santidad con su ejemplo. La primera es, dice, nuestro derecho al cielo. La segunda es nuestra idoneidad para el cielo, es decir, la capacitación para entrar en el cielo. No basta con tener el derecho para entrar al cielo, también tenemos que ser capacitados para estar allí. De lo contrario no estaremos, así que ninguna de las dos cosas debe faltar para salvarnos. Nos dice Hebreos 12:14, que nadie verá al Señor sin santidad. Review and Herald, 4 de junio de 1895, mensaje para los jóvenes, página 261. Las túnicas del pueblo de Dios representan las acciones justas de los santos, nos dice la lección. Actos que surgieron como resultado de su unión con Cristo que vive en ellos. Estas túnicas han sido lavadas en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:14. Sin duda, cuando Cristo vive en sus hijos, es cuando se logra realizar a través de Él y por Él las acciones justas que los hijos de Dios tendrán. Y todo esto se lava en la sangre de Cristo. ¿Cómo es la unión con Cristo? ¿Cómo se tiene a Cristo en nosotros? Es una pregunta que siempre se hace. Jesús mora en nuestros corazones por medio de su palabra. Cuando estudiamos su palabra, recién Él empieza a morar en nosotros. Así es como Él lo explica en San Juan capítulo 14, versículo 23. Si guardamos su palabra, vendrá y hará morada con nosotros y con su Padre más. Cuando tenemos dentro la palabra del Señor, ella hace que guardemos sus mandamientos. Por eso Jesucristo dijo acerca de sus palabras: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Y luego declara: pondré mi espíritu en vosotros y haré que andéis en mis mandamientos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué cosa significa esto para nosotros? Cuando nosotros recibimos la palabra de Jesucristo, estamos recibiendo su espíritu, dijo Jesús, como lo acabamos de leer en San Juan 6:63. Y ese espíritu hace que nosotros andemos en los mandamientos de Dios. Ezequiel 36:27. Y cuando las palabras de Jesús moran en nuestros corazones, significa también que el amor de Dios esté en nuestro corazón. Como Él lo dijo, le dijo en una ocasión a los judíos: mas yo os conozco que no tenéis la palabra de Dios permaneciendo en vosotros, porque no tenéis el amor de Dios en vosotros. San Juan 5:38 y 42. Estas palabras de Jesucristo dejan en claro que cuando nosotros tenemos sus palabras dentro de nosotros, tenemos su amor dentro de nosotros. Por eso muchos le llaman la carta de amor de Dios a la palabra del Señor, a la Biblia. Esto por eso deja en claro que solo cuando tenemos la palabra de Dios dentro de nosotros está su amor. Y ese amor es el que impulsa las buenas acciones. Así es como el Señor implanta su amor en nuestro corazón por medio de su palabra, que será el motor que impulsa nuestros actos para que estén en armonía con los mandamientos de Dios. Como el apóstol Pablo dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, es decir, nos obliga, nos impele, nos empuja. 2 Corintios 5:14. Y así entonces se cumple el texto que dice que siendo que el amor de Dios está dentro de nosotros, afuera saldrá a relucir también amor. Dice el texto bíblico: tal es el hombre en su pensamiento, en su corazón, tal es él. Proverbios 23:7. Si hay amor en los pensamientos, en el interior de la mente, habrá amor en el exterior. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice el salmista, Salmo 119:11. Es decir, he guardado mis palabras dentro de ti para evitar hacer lo contrario de lo que es amor. Estas cosas os escribo para que no pequéis, dice 1 de Juan 2:1. Las cosas escritas en la palabra nos enseñan a obedecer la ley, a no pecar.
De manera que entonces la palabra del Señor, que es el Espíritu y el amor dentro de nosotros, es el motor que impulsa la obediencia a los mandamientos de Dios. De manera que el amor es engendrado en nuestros corazones por medio de la verdad de la palabra de Dios, leída u oída. Si no sabemos leer, obviamente, porque la fe es por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Así entonces, cuando oímos la palabra del Señor, la fe nace en nuestro corazón. Romanos 10:17. Y de esta manera es como la fe mora en el hombre. La fe no es un sentimiento, sino más bien la obtención del conocimiento de la palabra de Dios. Y esta fe obra purificando el alma, porque no existe una fe que no obra, dice Santiago capítulo 2, de 12 al 17. Y nadie es justificado sin obras, Santiago capítulo 2, versículo 22 al 25. Muchos hablan de la justificación por la fe y concluyen en que ya no hay que obedecer la ley porque ya estamos justificados. Pero el apóstol Santiago es claro cuando dice: ¿no ves que fue justificado por sus obras Abraham cuando llevó a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que también la Rahab ramera fue justificada por sus obras al esconder a los espías del Señor? De manera que entonces la palabra del Señor muestra que somos justificados no solamente por la fe, sino también por las obras. Así que la fe y las obras tienen que ir de la mano. Pero esta fe y obras no tienen que ser nacidas de nosotros, sino de la palabra de Dios. Por ejemplo, el católico tiene fe en sus ídolos, tiene fe en sus procesiones, en sus andas, en hacer penitencias, cree y lo hace, no por eso se va a salvar. ¿Por qué? Porque esas son obras propias. Entonces, no necesitamos tener una fe en nosotros ni en creer mentiras, sino en la palabra de Dios. La fe es por el oír solo de la palabra de Dios, la fe salvadora. Y esa fe debe actuar con su obra, es decir, de acuerdo con lo que nos pide la palabra de Dios. Santiago 1:22 dice: no que seáis oidores, sino hacedores de la palabra. Ya que entonces, de esa manera la fe hará posible que la justicia de Cristo esté en nosotros. Solo cuando se actúa así se tiene el manto de la justicia de Cristo por la fe puesto en nosotros. Pues este manto de justicia no es puesto por nuestras propias obras, sino por medio de la fe. Vale decir, por las palabras que nos enseña la Biblia que tenemos que obedecer. Las obras, resultado de obedecer la palabra del Señor, son las obras que se convierten en el manto de justicia de Cristo sobre nosotros. Así de fácil de entender. Ya que la justicia son los mandamientos de Dios, Salmo 119, 172. Solo cuando se llega a este punto se puede decir las acciones justas de los santos. Apocalipsis 19, 8. Pero cualquiera que no hace esto, sino que en lugar de buscar la fe de la palabra del Señor para obedecer toda la Biblia, así cumpliendo los mandamientos de Dios, al contrario de eso, busca su propia justicia por medio de sus obras y de su propia obediencia que no están basadas en la palabra de Dios, es decir, hace obras que la palabra no pide, sino tan solo por quedar bien ante la gente, por su reputación, por demostrar que es un buen cristiano, por quererse comportar bien solamente para quedar bien ante los demás, para que se hable bien. Todas esas falsas obras no están contadas en el manto de la justicia, sino que son propios esfuerzos por cuidarse el hombre mismo. Toda esta apariencia de rectitud ante la sociedad no alcanza la norma divina. Puede portarse aparentemente bien en algunos aspectos, pero Cristo dijo en San Mateo 5:22, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los fariseos hacían así sus obras para ser vistos por los hombres, pero no lo hacían para ser vistos por Dios. No cumplían los mandamientos de Dios para agradar a Dios, sino para poder agradar a los hombres. No es esto lo que se nos pide. Hay gran peligro en aquellos cristianos que dicen haberse convertido a Cristo, se bautizan, no leen la Biblia, no obedecen los mandamientos de Dios, pero comienzan a comportarse bien de acuerdo con su criterio, de acuerdo con lo que la mente les dice. Entonces pronto llegan al engaño de pensar que es el Espíritu Santo el que los está condiciendo, pero no es el Espíritu, porque Cristo dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, San Juan 6:63. Así que están siguiendo su mero humanismo y moralismo y legalismo, y eso es peligroso porque entonces no guardarán completamente la ley. Muchos humanistas y moralistas no guardan el sábado, y muchos creyentes aún del sábado no guardan otras cosas. Así que el apóstol dice: cualquiera que guardare toda la ley pero ofende en un punto es culpable de todas, Santiago 2:10.
Y en el caso del bautizado que guarda el sábado pero incumple lo demás, también se hace culpable de todo. Se puede ser religioso y sin embargo no cumplir la ley. A este comportamiento se le compara con aquel hombre que hace su propio vestido de bodas, a quien Dios, cuando entró en la fiesta de bodas en San Mateo capítulo 22 versículo 11 hasta el 14, no lo reconoció y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin tener el vestido de bodas puesto? Y él calló porque no tenía nada que responder. Si hubiera leído la Biblia hubiera tenido respuestas, pero como no leyó la Biblia, entonces no tiene respuestas y se le manda echar a las tinieblas. Las tinieblas son lo opuesto de la luz, que es la palabra de Dios, allí donde tienen que estar los que no fueron revestidos de la palabra de Dios. Nos dice sobre todo esto el espíritu de profecía lo siguiente: la justicia se define por la norma de la santa ley de Dios, expresada en los 10 mandamientos dados en el Sinaí. Camino a Cristo, página 61. La así llamada fe en Cristo, que según se sostiene, exime a los hombres de la obligación de obedecer a Dios, no es fe sino presunción. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, mas la fe si no tuviere obras es de suyo muerta. El Señor Jesús dijo de sí mismo antes de venir al mundo: me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Y cuando estaba por ascender de nuevo al cielo dijo: yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La Escritura afirma, y en esto sabemos que le conocemos a Él, si guardamos sus mandamientos. El que dice que mora en Él debe también él mismo andar así como Él anduvo, pues que Cristo también sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis en sus pisadas. Camino a Cristo, página 61. De manera que entonces la mensajera de Dios dice que Cristo también es ejemplo, no solamente da el perdón, no solo es sacrificio, sino ejemplo en su vida para que sigamos sus pisadas. Es verdad que somos imperfectos, es verdad que cometemos errores, pero no es verdad que no podemos levantarnos, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma de siempre, tal cual era en el paraíso, antes de la caída de nuestros primeros padres. La perfecta obediencia a la ley de Dios, la perfecta justicia. Si la vida eterna se concediera con alguna condición inferior a esta, peligraría la felicidad de todo el universo, se le abriría la puerta al pecado con toda su secuela de dolor y miseria para siempre. Camino a Cristo, página 62. Los que llegan a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús producen los frutos de su espíritu: amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Ya no se conforman con las concupiscencias anteriores, sino que por la fe siguen las pisadas del Hijo de Dios, reflejan su carácter y se purifican a sí mismos como Él es puro. Aman ahora las cosas que en un tiempo aborrecían, y aborrecen las cosas que en otro tiempo amaban. El que era orgulloso y dominador es ahora manso y humilde de corazón. El que antes era vano y altanero es ahora serio y discreto. El que antes era borracho es ahora sobrio, y el que era libertino puro. Han dejado las costumbres y modas vanas del mundo. Los cristianos no buscan el adorno exterior, sino que sea adornado el hombre interior del corazón, con la ropa imperecedera de un espíritu manso y sosegado. Camino a Cristo, página 62. Apocalipsis 3:18 muestra que la túnica provista por Cristo es la mayor necesidad del pueblo de Dios, nos dice la lección, que vive en el tiempo del fin. De manera que Jesús nos invita a comprar esa túnica, especialmente a la iglesia que se encuentra en el estado laodicense. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio. Apocalipsis 3:18. Pero más aún nos dice: tú dices, soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. Aquellos que no quieren estudiar la Biblia y las profecías de Daniel y el Apocalipsis se creen ricos y sin necesidad de nada. Por eso eso está escrito en Apocalipsis 3:17, especialmente para una iglesia que no iba a querer estudiar las profecías de Apocalipsis porque decía que se asustaba, que no solamente hay que predicar de las profecías, sino del amor de Jesús, que porque solamente estamos en eso. Porque no han leído el Apocalipsis, no conocen el amor de Jesús, y por eso hablan de que dicen, hay que hablar del amor de Jesús. Pero el amor de Jesús es el Apocalipsis. Ahí está el máximo amor, más que en Génesis, más que en Éxodo, más que en Mateo, más que en Marcos, más que en Juan, está en el Apocalipsis. Pero muchos no lo han encontrado. Si no, ¿por qué diría Apocalipsis 1:3? Felices los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca.
porque ahí está la felicidad. Lo que la iglesia entonces necesita ahora y necesitará para el tiempo futuro es el conocimiento de la palabra de Dios. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue talado porque le faltó conocimiento. El punto es el estudio de la palabra de Dios. En conclusión, no somos salvos por obras, pero sí somos salvos por guardar los mandamientos de Dios. Primera de Corintios 7:19 dice: la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es. Es decir, las obras nada son, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cuando guardas los mandamientos de Dios, ya son las obras o acciones justas que haces para poder entrar en el reino de los cielos. Esas son las verdaderas obras que necesitamos para el reino, pues Cristo dijo que vendrá a juzgar a todos según sea su obra, Apocalipsis 22:12. Así que las obras que tenemos que hacer tienen que ser nacidas de la palabra de Dios. Y esto nos lleva al día lunes 25 de marzo. Termine el Armagedón. Lee Apocalipsis 19:11 al 16, nos dice la lección: el nombre de Cristo, el verbo de Dios o palabra de Dios, Apocalipsis 19:13, y el hecho de que la espada, que es la palabra de Dios, salga de su boca, ¿qué sugiere acerca de la naturaleza de la batalla final? Esto nos deja notar que será la palabra del Señor el medio con el cual Cristo derrotará los poderes fácticos de la tierra y junto con él su pueblo. Apocalipsis 19:19 al 21 nos habla aquí de la destrucción final de los poderes destructores de este mundo, de los conspiradores de la tierra. Nos dice así la Escritura: y vi a la bestia, que es el poder del papado, y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, que son toda la organización de las Naciones Unidas, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, contra Cristo que viene en las nubes de los cielos. Y la bestia, que es el papado, fue apresada, y con ella el falso profeta, que son los protestantes norteamericanos, que habían hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde con fuego y azufre. Finalmente, los directores de toda la maldad, los líderes, pastores, dirigentes y el Papa, junto con todo su clero, van a ser castigados, porque todos estos se van a levantar contra Jesucristo. Van a pensar que lo pueden derrotar a Cristo, y sin embargo las Escrituras nos dicen que todos ellos serán muertos, juntamente con aquellos que les sirvieron a estos poderes, puesto que todos estos quedarán hasta el final. Habrán matado a su propio pueblo, a todos los católicos y protestantes y mundanos, y ahora les toca también morir a ellos en manos de Jesucristo. La lucha es con la bestia, con el papado, el falso profeta, protestantismo y los reyes de la Organización de las Naciones Unidas y los poderes militares de la tierra que trabajen para ellos. La lucha será entre los mandamientos de Dios y los de los hombres. Así que el resplandor de Jesús destruirá a todos estos que se creían dioses hacia el final del tiempo. Así lo dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 al 10. Lo que significa que al final del tiempo el Papa tendrá en sus manos al poder militar y el apoyo de los Estados Unidos y a la economía mundial, y controlará a los reyes de la tierra. Así de poderoso será para que se cumpla Apocalipsis 13:3, que toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. La señal de que llegó ese tiempo de tinieblas y desgracia para el mundo será la ley dominical. El pueblo del Señor lo sabrá muy bien, y por eso para ese tiempo el pueblo de Dios deberá ya estar listo y haber vencido por la sangre del Cordero. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, dice, para que no ande desnudo y vean su vergüenza para entonces. Apocalipsis 16:15. Por tanto, el pueblo del Señor ahora se prepara con Daniel y Apocalipsis para ese tiempo de la ley dominical. Entonces el pueblo de Dios recibirá la lluvia tardía o refrigerio de Dios para soportar el tiempo de persecución y angustia. Será entonces cuando Jesús vendrá para enfrentar a estos poderes conspiradores de la tierra. Pronto aparece en el este una pequeña nube negra, cuyo tamaño era más o menos la mitad de la mano de un hombre. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. En silencio solemne la contemplan mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa, hasta convertirse en una gran nube blanca cuya base es una gloria como fuego consumidor. Y sobre ella el arco iris del pacto. Jesús marcha al frente como un poderoso conquistador. Ya no es el varón de dolores que ha de beber el amargo cáliz de la vergüenza y la aflicción. Victorioso en el cielo y tierra viene para juzgar a los vivos y a los muertos.
Fiel y verdadero con justicia juzga y pelea, y los ejércitos celestiales lo siguen, con antífonas de melodía celestial. Una inmensa e innumerable muchedumbre de ángeles santos lo acompañan en el descenso. El firmamento parece lleno de formas radiantes, millones de millones y millares de millares. Ninguna pluma humana puede describir la escena, ni mente mortal es capaz de concebir su esplendor. Conflicto de los siglos, página 624. Hacia el final del tiempo quedarán solamente dos grupos: los que serán convidados a la cena del Señor, obedientes a los mandamientos de Dios, y los que serán destruidos, comidos por las aves malignas, que serán los que desobedecieron los mandamientos de Dios y dijeron que era legalismo obedecer la ley. El mayor pecado que podríamos ahora cometer sería que después de que termine esta lección de Apocalipsis, no estudiemos por nosotros mismos todos los días este libro otra vez hasta entenderlo, y que en la iglesia no se siga estudiando más de estos capítulos hasta comprenderlos. Si ahora nuestras iglesias adventistas a nivel mundial no se ponen a estudiar este libro después de esta lección, que ahora estamos con ganas de estudiarlo y de entenderlo todo, entonces habremos perdido nuestra última oportunidad de salvación. Esto no es alarmismo, esto es la realidad, nos dice el espíritu de profecía. Pronto se cumplirán las predicciones incumplidas del libro de Apocalipsis. Ahora el pueblo de Dios debe estudiar con diligencia esta profecía y entenderla claramente. Y entenderla claramente, y entenderla claramente. No te lo olvides, 3 veces te la digo. No encubre la verdad, nos advierte con claridad diciéndonos lo que sucederá en el futuro. Eventos de los últimos días, página 16. Los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden deben ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. Deben ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. Deben ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 279. Eventos de los últimos días, página 17. Sin duda, necesitamos estudiar este libro del Apocalipsis. De lo contrario, pronto veremos una apostasía espectacular, donde habrán hombres que apostaten terriblemente diciendo que están aburridos de la profecía. Llamamos la atención a estos hermanos: arrepiéntete, hermanito, arrepiéntanse de todo corazón, porque si no perderán su vida eterna. Y esto nos lleva al día martes 26 de marzo, el milenio. Nos dice la lección, lee Apocalipsis 21 al 3 y Jeremías 4, 23 al 26. Los 1000 años o el milenio comienzan con el regreso de Cristo. En este momento Satanás y sus ángeles caídos son encadenados. El encadenamiento de Satanás es simbólico. Las plagas han desolado y despoblado la tierra, dejándola en una condición caótica que se asemeja a la tierra antes de la creación. Génesis capítulo 1, 2. En ese estado la tierra funciona como prisión de Satanás durante el milenio. Debido a que ya no hay seres humanos para tentar ni hacerles daño, todo lo que hace Satanás y sus colaboradores demoníacos pueden hacer es contemplar las consecuencias de su rebelión contra Dios. Satanás queda atado así porque no tiene a quién tentar, ya no tiene a quién fastidiar, por tanto entonces queda de brazos cruzados. Lee Apocalipsis 24 al 15, nos dice la lección. ¿Dónde estarán los santos durante el milenio? Los santos estarán juzgando a los impíos, es decir, analizando el por qué se perdieron, y también a los ángeles caídos, porque estos fueron los que los tentaron y solo ellos pueden confirmar estos hechos, y declararán junto con Cristo que merecen ser exterminados. Primera de Corintios 6, 2 y 3. Estos santos que juzgan al mundo serán del grupo especial que habrá combatido contra la bestia y contra su imagen en especial. Mientras tanto, en la tierra, Satanás queda en medio de una tierra desolada y vacía, como lo dice Jeremías 4, 23 al 26. Ansía ser libertado, ansía arrepentirse, pero ya es demasiado tarde. Ya no puede hacerlo, porque ya pasó su tiempo de gracia en el cielo y ya perdió toda la oportunidad de la salvación. Isaías el profeta lo vio en lontananza hacia el tiempo futuro, en el estado en que se encontraba. Isaías 14, 12 al 17 declara: ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: al cielo subiré, junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi trono. Pero tú eres abatido y echado por tierra. Ahora tú estás echado fuera de tu sepulcro como un basto
como un vástago abominable, por cuanto tú has matado a tu pueblo y has destruido a tu tierra. Sin duda, Lucifer ha terminado matando a su propia gente. Primero, la hizo asesinar con las destrucciones de la tierra. Segundo, hizo asesinar a sus líderes. Ahora se ha quedado sin nadie. A través de todos los tiempos hizo pecar a todos sus seguidores. Los llevó a la perdición. Ahora ya no tiene a nadie con quien estar. Y a través de su existencia solo se ocupó de hacer el mal. Ahora él mira hacia atrás y ve toda la maldad que hizo y no encuentra nada positivo en toda su vida. Todo fue un desperdicio total y sufre intensamente, cual nadie ha sufrido jamás. Aquello que hizo sufrir a muchos cuando estaban aquí en la tierra, haciéndolos pecar, haciéndolos caer y luego acusándolos, no es nada comparado con lo que él sufrirá. Su sufrimiento será terrible, inexplicable, no hay palabras para poder decirlo. Pero cuando llegue el final del milenio, en medio de su sufrimiento, de su estrés insoportable, Cristo viene por tercera vez con los santos y resucitan los impíos para su condenación final. Apocalipsis capítulo 20, versículos 5 al 7. Y entonces en Satanás vuelve a renacer su espíritu de maldad, al cual no ha renunciado, y decide engañar nuevamente a estos desahuciados perdidos, haciéndoles creer que Él los ha resucitado. Y así los prepara como un gran ejército para la batalla final contra Jesús y su pueblo. Apocalipsis 28 y 9, Ezequiel capítulo 38. Y los convence de ir a atacar a la santa ciudad de Dios, a la Jerusalén nueva, donde se encuentra Jesús con todos los santos. Y allí se nota que Él no se arrepentiría jamás, aunque se le diera otra oportunidad de gracia. Por otro lado, se ve que aquellos que le siguen son guiados otra vez por el mal, y que tampoco pensarían en hacer cambios en su vida si se les diera otro tiempo de gracia. Porque al resucitar terminan otra vez uniéndose con Satanás. Si se les diera otro tiempo de gracia lo malgastarían igual que el primero. Son entonces empujados ahora por Satanás hacia su propio suicidio. No es que Dios quiera destruir, pero ellos vendrán a atacar a los santos de Dios y a la santa ciudad, y Dios tendrá que defenderlos porque ese es su trabajo para con su pueblo. Y entonces perecen allí para siempre Satanás y sus secuaces. Malaquías capítulo 4 versículo 1 nos dice: raíz y rama serán destruidos en el horno de fuego ardiendo. Cada quien pagará entonces según sean sus obras. Apocalipsis 22:12. Satanás, que hizo más mal, tendrá que quemarse por mucho más tiempo debido a su maldad. Y esto nos lleva al día miércoles 27 de marzo. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Después de la erradicación del pecado, la tierra se transformará en el hogar de los redimidos. ¿Cómo será entonces? En Apocalipsis 21:1, Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva. Los judíos conocían tres cielos, nos dice la lección: el firmamento, el universo estrellado y el lugar donde habita Dios. 2 de Corintios 12:2. Este planeta será purgado por el fuego y restaurado a su estado original. 2 de Pedro 3:10 al 13. Es interesante que lo primero que Juan observa en la tierra nueva es que no hay mar. El hecho de que Juan se refiera a el mar como el artículo definido muestra que probablemente tendría en mente el mar que lo rodeaba en Patmos, el cual se había convertido en un símbolo de separación y sufrimiento. Un lugar donde los presos y los esclavos tenían que remar en tremendas galeras para tener que ir a las batallas donde finalmente perdían la vida. La ausencia de ese mar en la tierra nueva para él significa la ausencia del dolor y sufrimiento, porque la Biblia también nos dice que habrá un mar de cristal en el cielo. Así que entonces en Apocalipsis capítulo 15 se menciona un mar de cristal donde estarán los hijos de Dios. Será un mar totalmente transparente y cristalino, donde ya no habrá oscuridad, ni temor, ni miedo. Pero eso no es todo. Apocalipsis 21:2 al 8 y 7:15 al 17 nos hablan acerca de cómo será el cielo, tan parecido a como era el jardín del Edén mencionado en Génesis capítulo 2. La presencia de Dios en medio de su pueblo garantiza una vida libre de sufrimiento y de muerte en la tierra restaurada. Apocalipsis 21:4 nos dice que ya no habrá más tristeza, ni muerte, ni dolor, porque todas las primeras cosas habrán pasado ya. ¿Por qué esta promesa de una existencia nueva en un mundo nuevo es tan importante para todo lo que creemos? ¿De qué serviría nuestra fe sin eso? Todo el que quiera salvarse debe saber
de qué tiene que salvarse y qué entraña la salvación. Tenemos que salvarnos del pecado, pero también salvarnos de un mundo en el cual reina el pecado, de un mundo pecador. Así que nadie puede decir, no importa si aquí en la tierra nada más me quedo y aquí fuese para siempre la vida, aunque no existiese el cielo, yo estaría feliz con Cristo. No se puede, hermano mío, eso es un imposible. ¿Sabes por qué? Porque estamos en un mundo de pecado y este mundo tiene que ser destruido. Todo el pecado está en él. Desde las fiestas, diversiones, placeres, incluso la contaminación en la tierra, las plantas, la contaminación de nuestra atmósfera, la contaminación de la electrónica con sus cámaras por todas las calles, chips, control con el 5G, el 4G, control de todas las mentes. O sea, este mundo ya es un mundo pecador, no sirve, tiene que ser renovado, tiene que deshacerse todo lo que los hombres han hecho, quemarse y luego recomenzar la creación en este mundo. O sea, la salvación no solamente es de tus actos, sino también de salir de este mundo pecador a un mundo nuevo. Por eso el perdón solamente no debe de ser dado al hombre, sino que también se tiene que borrar el pecado de la vida para no cometerlo más y ser así transformados de la naturaleza pecaminosa a una santa de inmortalidad, para pasar de la muerte a la vida y de que existe un lugar donde el pecado ya no exista más. Tiene que ser un sitio así, porque de lo contrario no estaría asegurada la salvación. El pecado volvería a renacer y otra vez vendría como consecuencia el tener que ser condenados a perecer. Por eso es necesario que el hombre conozca que la salvación solo se cumple cuando es sacado de un mundo de maldad y se le pone en un lugar donde ésta ya no existirá más con dolor y sufrimiento. Salvados solo estarán los que estén en un mundo nuevo y sin pecado. Para alcanzar esta norma nosotros mismos deberemos llegar a este estado. Pedro nos lo dice así. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 11, 13 y 14, nos dice así la Escritura. Necesitamos conocer y estudiar acerca de estas cosas para poder nosotros entrar en la vida eterna. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 11 dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Versículo 13: pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. De manera que entonces, para que nosotros podamos realmente alcanzar la salvación, tendremos que conocer acerca de estos temas y ser sacados de este mundo a un mundo nuevo en el cual podamos vivir donde mora la justicia y la santidad. Porque sólo ahí podremos mantenernos adaptados a la justicia y la santidad sin cansarnos de ella y vivir así inmortal y para siempre en la justicia y la santidad del Dios del cielo. ¡Qué bonito! Y esto nos lleva al día jueves 28 de marzo, la Nueva Jerusalén. Juan ahora describe la capital de la tierra nueva, la Nueva Jerusalén. Si bien es el lugar real habitado por gente real, la Nueva Jerusalén y la vida en ella están más allá de cualquier descripción terrenal. Primera de Corintios 2:9. Lee Apocalipsis 21:9 al 21 nos dice la lección. ¿Cuáles son las características exteriores de la Nueva Jerusalén? A la Nueva Jerusalén se le conoce como la novia, la esposa del Cordero. En Apocalipsis 19:7 y 8, esta metáfora se aplica al pueblo de Dios. La Nueva Jerusalén es el lugar donde Cristo finalmente se unirá con su pueblo, la iglesia o esposa. Efesios 5:26. Y me llevó en el espíritu, dice Apocalipsis 21:10, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe,
pero la ciudad era de oro puro semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Muchos tratan de espiritualizar esta ciudad y sus promesas, nos dice la mensajera de Dios, conflicto de los siglos, pero tal ciudad es real y palpable. El hecho de que no la veamos no significa que no existe. Nadie ha visto muchas cosas aquí en la tierra y por eso no vamos a decir que no existen. Así es la Nueva Jerusalén para los que han estudiado las profecías y han visto su cumplimiento. No hay dudas de esta ciudad. Muchos no predican esto porque en su falta de conocimiento piensan que hablar de esto hará que la gente vaya por interés al cielo. Pero eso no es verdad, porque el cielo es un estímulo, más bien como Jesús cuando dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera ya os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy vosotros también estéis. San Juan 14:3. El pensar en un mundo sin pecado donde mora la justicia hace que nos portemos como Abraham, que esperaba la ciudad con fundamentos cuyo arquitecto es Dios. Hebreos 11:8 y 9. Esto no enseñó el Padre de la Fe. Esto nos enseñó el Padre de la Fe, ya que la fe es creer estas promesas y por ella santificarse para vivir en ese lugar donde todo estará en armonía con el comportamiento que hayamos formado para ser aptos de estar allí. Satanás trata constantemente de quitarnos este estímulo para que amemos más el mundo y sus placeres y pensemos que el cielo no es lo bastante importante como para pensar en él. Así él puede inventar muchos atractivos demoníacos para que la gente piense que el cielo es un lugar aburrido y que no vale la pena pensar en él. Todo cristiano que no piensa y estudia sobre el cielo vive infeliz y aburrido en la tierra y anhela los placeres del mundo. Le cansa lo espiritual y quiere que el sábado acabe rápido en la iglesia y solo piensa en las bendiciones temporales. Dinero, un buen puesto, buena influencia, y su pretexto siempre será: es que hay que hacer quedar bien el nombre de Dios con buen ejemplo mostrando sus bendiciones en nosotros. Tengamos cuidado con pensar en espiritualizar el cielo y pensar que solamente se va por interés allá. Mentira, Señor. El cielo solo es el resultado de gente que tiene que vivir de acuerdo con ese lugar. Dios pone una ciudad donde todos los que piensan igual tengan que estar allí, así como la iglesia. La iglesia es el lugar donde Dios junta a todos los que piensan en su nombre. Y el cielo, la tierra nueva, será el lugar donde solo estarán los que piensan igual en las bendiciones divinas. Y esto nos lleva al día viernes 29 de marzo para estudiar y meditar. Nos dice la lección: los mensajes del libro de Apocalipsis nos recuerdan constantemente, mientras esperamos, que no debemos enfocarnos en las cosas del mundo, sino fijar nuestra vista en aquel que es nuestra única esperanza. El Cristo del Apocalipsis es la respuesta a todas las esperanzas y los anhelos de la humanidad en medio de los enigmas y las incertidumbres de la vida. Él tiene el futuro de este mundo y nuestro propio futuro en sus manos. El libro también nos recuerda que antes de que llegue el fin se nos confía la tarea de proclamar el mensaje de su pronto regreso a todo el mundo de Cristo. Nuestra espera de su regreso no es pasiva sino activa.
El Espíritu y la Iglesia dicen ven. Debemos unirnos a este llamado. Es una buena noticia y como tal debemos proclamarla a los habitantes del mundo, nos dice la lección. Debemos recordar que cuando no predicamos acerca del Apocalipsis, que es nuestro único mensaje, nos cansamos de esperar la venida de Cristo. Pero cuando estudiamos este libro, cuando estudiamos este libro, y ojo que para eso hemos entrado en esta Iglesia Adventista del Séptimo Día, para estudiar este libro, entenderlo, ponerlo por obra, porque de eso se trata solo esta Iglesia. Cuando lo hacemos sentimos que el tiempo es corto, y que todavía más bien nos falta tiempo para poder terminar la obra. Pero la falta del estudio y la predicación de este libro nos vuelve apóstatas, porque pensamos que el fin está muy lejos y que hay que dedicarse más al mundo porque ¿qué tal si nos chasqueamos otra vez? Así que nos mundanalizamos inmediatamente y esa es nuestra conclusión. La ociosidad en la predicación del Evangelio, del libro del Apocalipsis al mundo entero, trae sus consecuencias: renegar de la verdad del fin junto con la segunda venida de Cristo. Así nos volvemos renegados de la fe. Hebreos capítulo 2 por eso nos advierte versículo 1. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Sin duda, estas palabras del apóstol Pablo hacen eco en nuestra vida. Maravillosa lección de esta semana. Es un error criminal no estudiar luego de esta lección este libro hasta entenderlo. Todos los sábados deberíamos analizar versículo por versículo este libro. De lo contrario, no somos adventistas, sino simplemente nominales. Así nos dice Apocalipsis 1:3, que son felices solo los que reciben la bendición de este libro. Así también lo declara la pregunta 2 de las preguntas para dialogar. Maravillosa lección de esta semana, querido hermano. Dios te bendiga. Amén.